Amados hermanos y estimados oyentes, tengan ustedes un buen día. A continuación, compartiremos nuestro alimento diario. Serie El corazón de la Biblia. Tomo La visión de la iglesia. Autores: Pedro Don y Erra Ma. Semana 5. Efesios 5. La vida de la iglesia, parte 2. Basada en Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículos 10, 15, 16, 19 y 22. Día domingo. Lectura bíblica. Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Romanos, capítulo 14, versículo 1 al 17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Efesios, capítulo 5, versículo 5. Leer con oración. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versículo 36. Luchar para heredar el reino de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 5 leemos: Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una cosa es entrar en el reino de Dios y otra heredar el reino de Dios. Heredar el reino de Dios está relacionado con el reino de los cielos, que es el galardón de los 1000 años. Las palabras de Pablo estaban dirigidas a los hermanos de la iglesia en Éfeso y no a los incrédulos. Por tanto, si hay hermanos en esas situaciones, aunque estén reuniéndose regularmente, no podrán participar del reino milenario, que es la herencia para los cristianos maduros. Pablo hace una advertencia semejante como sigue: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí no habla de entrar en el reino de Dios, sino de heredar el reino de Dios. La Biblia es muy coherente en eso. No erréis. La palabra aquí es para los hermanos de la iglesia en Corinto. No podemos equivocarnos y pensar que por el hecho de vivir la vida de la iglesia tenemos alguna garantía. Sí, la iglesia es la oportunidad que nos concedió el Señor para practicar su voluntad y ser calificados para heredar el reino. Por eso debemos valorarla. Sin embargo, hay situaciones que pueden descalificarnos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Además, sobre heredar el reino de Dios hay una palabra de Pablo a los Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay cosas muy bajas, pero otras que no parecen muy serias a nuestros ojos. Algunos hermanos cultivan enemistades, por ejemplo. Esas situaciones pueden comprometer la herencia del reino de Dios y por ese motivo debemos considerar mucho este asunto con la debida seriedad. Si por un lado tenemos las trampas que debemos evitar, por otro, no podemos olvidarnos de la esencia del reino de Dios,
que podemos verla en Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 12. Esa porción habla de una serie de conflictos que pueden existir entre los hermanos. Unos comen de todo, mientras que otros prefieren comer legumbres. Algunos hacen diferencias entre días, otros no. En la iglesia muchas veces hay diferencias con relación a las prácticas. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? El único que puede juzgarnos es el Señor. Por tanto, el versículo 17 nos lleva a la conclusión del capítulo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia es estar bien con Dios y con todos. La paz y el gozo son consecuencias. Nuestra gran batalla hoy es para heredar el reino de Dios. Muchos hermanos están desde hace años en el vivir de la iglesia y no queremos que ninguno se pierda. En Mateo capítulo 24, versículo 12, Jesús nos advierte: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero enseguida el Señor nos da una palabra de aliento: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El enemigo de Dios trabaja todo el tiempo para hacer que nos rindamos. Si tenemos la visión de la iglesia, permaneceremos firmes y recibiremos la recompensa. Jesús es el Señor. Pregunta: frente a tantas embestidas del enemigo de Dios, ¿cuál es la clave para que perseveremos y luchemos para heredar el reino? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416-239-2129, 0414-533-9818. Dios les bendiga.